Si hablamos de comienzo, yo creo que no hay una fecha para el comienzo de la ciencia y vamos a explicarte por qué. Algunos señalan que la ciencia empieza cuando la curiosidad se instala en la razón y tiene mucho sentido. Este canal, Full Historia, va a ser una serie de videos acerca de la historia, de sus comienzos, de su importancia, de sus impactos en la actualidad. La ciencia es sinónimo de curiosidad, de imaginación e inteligencia. Por un momento pensemos que no existiera la curiosidad, la imaginación y la inteligencia. Yo creo que el mundo sería difícil de comprender. Pero empecemos con lo siguiente. La ciencia, la magia, la religión y la tecnología eran utilizadas en las primeras sociedades humanas que se ubicaron en lo que hoy es India, China y Oriente Medio. Varias teorías, y esto es muy importante que lo anotemos, lo tengamos presente, señalan que los avances de la agricultura permitieron la acumulación de cosechas y un aumento del tiempo libre, y acá recalco tiempo libre, de algunos miembros de la comunidad. Solo de algunos, no de todos, porque habían unas personas que no tenían la oportunidad, eran esclavos. Situación que muchos aprovecharon para crear y experimentar. Pregunta, déjalo acá en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con esta teoría del tiempo libre y de la acumulación de capital, de producción? Pues bien, los primeros grandes impulsores de la ciencia, y pueden haber muchas interpretaciones sobre esto, con mucha probabilidad fueron los sacerdotes. Por otro lado, diría yo que se empezó a valorar el saber por encima del hacer. Ejemplo de ello fue la necesidad de preguntarse el porqué de las cosas. Imagínense ustedes un mundo en donde no nos preguntemos el porqué de las cosas. Muy interesante. Vamos a responder el tema de los sacerdotes, porque si bien hay mucha discusión alrededor de esto, podríamos dar muchos ejemplos. Un ejemplo de la importancia de los sacerdotes en la ciencia antigua fue Babilonia. Sí, Babilonia. A través de los textos que dejaron estos pueblos, se sabe que los sacerdotes eran los encargados de estudiar los fenómenos de la naturaleza, por ejemplo, de aplicar técnicas y contribuir con la solución de problemas. Dígame si eso no es algo que la ciencia hace. Utilizaron, por ejemplo, las matemáticas. También fueron capaces de señalar que un minuto comprende 60 segundos y una hora 60 minutos. Algunos dirán, pero no es tan relevante. Yo diría que muy relevante porque comenzaron estos grupos que de cierta manera monopolizaban el saber a experimentar con el saber y a solucionar problemas, a dar soluciones. Y esto es muy importante para la ciencia. Los babilonios inventaron el primer zodiaco. Creían que las estrellas sí influían en el comportamiento humano. Esto significó que tanto la astrología como la astronomía estuvieran íntimamente relacionadas. Cosas similares pasaban en China, India, Egipto. Yo lo que puedo decir es que los sacerdotes egipcios, por ejemplo, también les interesaba utilizar ese saber en beneficio, obviamente, de la religión, del faraón y de algunos miembros de la sociedad. Lideraban la construcción de pirámides, supervisaban el proceso de embalsamiento. También estaban muy interesados en mejorar la producción agrícola. La ciencia en esta etapa permitió el desarrollo, por ejemplo, del cálculo, la medicina y la astronomía. El cálculo, por ejemplo, ligado a contar, hacer la contabilidad de lo que producía la naturaleza, las cosechas. Sin el cálculo no hubiera sido posible. La medicina para mantenernos en salud y poder trabajar y no perder mano de obra. Y desde luego la astronomía para poder saber cuándo cosechar, cómo cosechar, para ubicarnos en el mundo, para también fortalecer la religión y las tradiciones. Sin duda alguna, la ciencia surge en este contexto, donde un mundo en creciente creatividad, en creciente producción, permitió o impulsó lo que hoy es la ciencia moderna.